María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por acompañarnos tan fielmente, por ir con nosotros en el camino, de la mano de Jesús como los peregrinos de Emaús, buscándole ese sentido a nuestras vidas y saliendo de ese desasosiego, así como los peregrinos de Emaús. Aquí, a través de Guadalupe Radio y Televisión, para ustedes, desde todas las aplicaciones en las que llegamos a tu vida, a tu casa, a tu historia. Bien, hoy nos adentramos en una nueva experiencia, en la de comenzar a seguir la huella por la cual Dios nos ha hablado. ¿Cuál es la huella de Dios sobre el mundo? Pues bien, esa huella es el hombre, la criatura humana, la persona, el primer testigo de la creación, el hombre, capaz de, como Dios, pensar, sentir, razonar, reflexionar y trascender. Esa expresión amorosa del Dios que quiso proyectarse en las criaturas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagámoslo como nosotros. Es decir, somos fruto de una decisión de amor. Somos fruto de un acuerdo de amor. El acuerdo de la Santísima Trinidad. Toda la gracia creacional está centrada en ello. El Padre, el Hijo y el Espíritu quisieron compartirse, quisieron darse y quisieron ofrendarse a la humanidad. Y para ello crearon el hombre, para ser feliz. Génesis 1 y 2 son de una hermosa recreación por la cual nosotros nos observamos precisamente involucrados en la creación preparada para el hombre. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dios preparó una creación para su Hijo amado, para aquel que ama. Y eso somos tú y yo, cada uno de nosotros. Pero qué bello es saber pensar y descubrir eso. Dios preparó todo para mí. Ha preparado el cielo. Ha preparado las estrellas, las noches. Ha preparado el frío, el aire, el viento. Ha preparado los verdes, los colores, las distinciones. Dios ha preparado todo, las frutas, las flores, los árboles, los animales en todas sus especies, el mar, la tierra, el aire, el fuego, para ti y para mí, como una expresión de su amor. Entonces, es importante que al volver al Génesis, lo leamos en el lenguaje de la esperanza, en ese lenguaje en el cual vemos a Dios involucrado haciendo de barro, dice, como el alfarero modelando a su Hijo, tocándolo. Esa es la expresión del escritor sagrado. Por eso pone a Dios tocando el barro, porque está diciendo, tú eres hechura de sus manos. Dios se involucró en tu creación, Él participa su ser en ti. Y luego soplando y dándole el aliento de vida. Así que tú eres vida y tu vida palpita por el soplo del amor de Dios. Tu espíritu es espíritu de vida y ha nacido de Dios. A ese hombre que podríamos decir enamora a Dios, ese hombre, esa criatura, ese es nuestro horizonte, ese es nuestro norte. Hacia Él vamos. ¿Por qué? Porque hacia Él va Dios. Entonces, toda la obra de la redención, toda la obra de la salvación, toda la obra de la creación ha sido realizada para el hombre, para el ser humano. Ese ser humano amado, pensado, soñado y querido siempre por Dios. Creo que este es un muy buen punto para que tú y yo tomemos conciencia de que no somos una ficha, no somos simplemente un eslabón en la cadena.
No somos simplemente un más, no. Cada uno en la particularidad de su existencia, como la gota de agua que es una sola, como el grano de arena que es uno solo, o como la semilla del bosque que es una sola, es fundamental. No existiría el bosque sin esa semilla única. No existiría el mar sin esa gota. No existiría las playas sin ese grano de arena. Y ese grano de arena es uno, único e interrelacionado. Y poco a poco iremos entendiendo que Dios nos dio una creación y nos dio la alegría de no estar solos, sino de tener compañía. Así nos lo narra el libro del Génesis cuando nos expresa de una manera maravillosa que cuando Dios creó todo, pensó en la compañía. ¡Qué linda expresión! Dios creó todo y pensó en compañía, en una compañía ideal. Esa compañía primero la relacionó con toda la creación, con todos y cada una de las expresiones de la creación, bellísimas. ¿Quién no se deleita con los pajaritos? ¿Quién no tiene una mascota? ¿Quién no observa a los animalitos en todas sus formas? ¿Quién no observa las mariposas, los insectos y todas las criaturas de la creación con las que compartimos una existencia? Coexistimos, no existes tú, coexistimos. Eso quiere decir que estamos juntos, compartimos la creación, respiramos el mismo aire, sentimos el mismo sol, tenemos la misma experiencia y en esa coexistencia tú tienes un lugar privilegiado, un lugar maravilloso. Ese lugar privilegiado y maravilloso es el lugar que te ha dado Dios, el lugar de Señor de la creación, y en Él reinas y eres feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy seguro que muy bien, porque estás descubriéndote a ti mismo, conociéndote a ti mismo. Estás escuchando qué hizo Dios cuando dijo, hágase. Y esa obra que salió, eres tú. Ahora, vamos a ver qué quiere Dios con esto. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Qué desea Dios? Pues bueno, Dios en Cristo ha querido que el hombre encuentre su principio y su fin. Lo que aparentemente distorsionó el pecado, aparentemente perturbó el pecado, podríamos decir lo que Dios lo ha restaurado de una manera maravillosa en Cristo Jesús. Esto lo iremos viendo poco a poco y lo iremos develando a la luz de la reflexión y de la meditación. Pero quiero que hoy pienses en esto. Cristo es tu principio, es tu hoy, tu mañana y tu siempre, tu principio y tu fin. ¿Qué se quiere? ¿Qué quiere Dios? Comenzar por ti, en Cristo, y llevarte a la plenitud de ti en Cristo Jesús. A eso podríamos llamarle Cristo finalización. Cristo finalización. ¿Y cómo es esto? San Pablo nos lo dirá en la carta a los Efesios. Es el acto de aceptar a Jesucristo como el principio y fin de todas las cosas, el Señor de toda la creación. Porque absolutamente todas las cosas fueron, como dirá el apóstol San Juan en su prólogo, creadas por Él y para Él. Y todo se sostiene en Él. Él es el fundamento, el principio de la Iglesia. En ese sentido vamos a hacer una relectura de nosotros, pero en Cristo Jesús. Porque, como lo dirá el Concilio Vaticano II, Jesucristo es el hombre que revela el hombre al hombre. Bueno, espero no estar diciendo muchas cosas que no comprendas. Jesucristo es, en verdad, si quieres comprender al ser humano, basta mirar a Cristo para que Cristo te revele a ese ser humano que es. Mirando a Cristo, te miras a ti mismo y miras tu verdad y te encuentras y te reconoces y te descubres como ese alguien. Si te pierdes en algún momento en la comprensión de ti mismo, simplemente busca a Cristo.
Porque si la brújula apunta hacia allá, Cristo te mostrará quién es Él, solamente Él. Pues bien, yo quiero que tú a partir de hoy comiences a pensar, Cristo es mi principio, Cristo es mi fin, Cristo es mi desarrollo, absolutamente. En Él, dice San Pablo de una manera bellísima, somos, nos movemos y existimos. En Cristo somos, nos movemos y existimos. Entonces, yo quiero que tú te centres en una existencia crística, en una existencia cristiana, que le va dando principio y fin a tu historia. En Cristo se relee el ser humano. Tú aprendes a leer tu historia a través de Cristo. Si lees a Cristo, lees tu verdadera historia. Si buscas a Cristo, buscas tu verdadera realidad y tu verdadero ser. Si encuentras a Cristo, te encuentras a ti mismo. Vamos pues hacia Cristo. Ese es el itinerario. Él nos busca, ustedes lo van a observar en todos los acontecimientos de la vida y de la iglesia. Él te busca, antes de que tú lo busques, Él te busca. Y te busca para encontrarte. Dios ha tomado la iniciativa de buscar al ser humano, de venir al ser humano, de llegar al ser humano y de llegar a Él de una manera humana. Y la manera más humana en la que Dios ha llegado al ser humano es en Cristo Jesús. Por eso es importante que tú y yo redescubramos a Cristo y en Cristo podamos redescubrir nuestra historia y nuestra realidad. Entonces, si vamos a Cristo finalizar nuestra existencia, es una palabra que me parece interesante que manejes. Si vamos a Cristo finalizarla, así lo decía precisamente la encíclica del Papa Pío IX, Quas Primas. Cristo es la cuestión primera. Y precisamente por eso se declaró la fiesta de Cristo Rey. Cristo el Rey del universo. ¿Qué tengo que hacer yo frente a esta realidad? Solamente aceptarlo, vivirlo y proclamarlo. ¿Aceptar qué? Que Cristo es la razón de mi vida, es el modelo de mi vida, es la verdad de mi vida. Si no tengo a Cristo no me entiendo. Vivirlo, ser Él, ser como Él, imitarlo a Él, tenerlo a Él como razón de mi existencia y proclamarlo, anunciarlo a todo el mundo con mi forma de ser y de vivir. Ese es el sentido de la historia humana, encontrar a quien me creó, a quien me amó, encontrar a quien soñó conmigo, a quien pensó en mí. Encontrando a Cristo encuentro al Padre, encuentro al Espíritu y encuentro la plenitud de Dios para mí. Muy bien, de este itinerario vamos de la mano de la mamá, María. Ella nos va llevando de la mano, es nuestra compañerita. Qué bello que Dios nos haya dado en la iglesia esa presencia asociada tan hermosa, tan bella, que es la maternidad, la madre que va de nuestro lado. Cuando tú lo recordarás, pues en el monte precisamente doloroso del Calvario. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu mamá. Así que no le niegues la oportunidad a Dios que te acompañe a través de una expresión materna. María es tu madre, no camines solo, vamos a caminar con ella. Bueno, me parece muy importante que de la mano de María nosotros podamos comenzar un itinerario en el que debemos recibir, vivir y dar a Jesús. Entrar en esa dinámica como ella lo hizo y que pronto lo iremos desarrollando de una manera más profunda. Precisamente para ir desde ella llegando a cada una de las realidades nuestras, las realidades de nuestra vida y de nuestra existencia. Una de ellas, por ejemplo, nuestra identidad. Esa identidad que vamos a encontrar de una manera clara en la forma de ser de quien ha vivido como Él ha querido. Por eso vamos a mirar hacia María, quien
quiso imitar a Jesús. Su ejemplo y su abandono serán un gran motor para nuestra vida. Vamos a mirar hacia ella y dejarnos guiar por ella. Uno cuando tiene la mamá, uno siempre se deja guiar por la mamá, para que esa mamá le vaya mostrando precisamente cada uno de esos detalles necesarios. Uno de ellos: confía en tu papito, confía en tu mamita, confía en Dios, confía como el niño confía que de Dios me vienen todos los recursos. Él tiene todos los recursos para hacerme feliz. Él me ayuda, Él me sostiene. Entonces, yo de una manera especial lo único que tengo que es creer, confiar y esperar en lo que Él hace por mí, porque todo lo que hace por mí lo hace muy bien, lo hace supremamente bien. Muy bien, pensemos en eso. Pero entonces yo tengo que tener algunas actitudes prácticas para poder hacerlo. ¿Y cuáles serían esas actitudes prácticas para poder? Debo escucharlo, escuchar a Dios. Ay, ¿qué es eso? Orar. Aprender a orar, escuchar a Dios. ¿Y cómo lo escucho? ¿Cómo lo escuchó María? Ella nos enseña cómo escucharlo. Y luego tengo que hacer el vacío. Como ella lo hizo. En esa actitud hermosísima, he aquí la esclava, la humilde esclava del Señor. Y con confianza, claro. Hágase en mí, con confianza, confía en Dios. Dios siempre tiene algo bueno para ti. Nunca dudes de los planes de Dios. Los planes de Dios son absolutamente maravillosos para ti. Y por eso debemos dejarnos liberar de todo aquello prejuicio, de toda aquella situación que venga en contra nuestra. Liberarnos de todo aquello que haya en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra historia, en nuestra realidad. Cuando uno quiere algo nuevo, debe disponerlo a la novedad. Por eso decía Jesús: a vino nuevo, odres nuevos. A vino nuevo, odres nuevos. Es importante, como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer de Dios. Entonces, es importante que cada uno de nosotros se disponga a cambiar de mentalidad, a cambiar su manera de pensar. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en su capítulo 12, nos dice eso, de que es muy importante. Si no cambias tu manera de pensar, jamás vas a cambiar la manera de vivir. Cambia tu manera de pensar. Y esto lo haces básicamente dejándote mover por Cristo, dejándote impulsar por Cristo, dejándote entusiasmar por Cristo, quien te ofrece una vida nueva. Él te ofrece una vida nueva. Los apóstoles le dijeron de una manera muy coloquial cuando lo encontraron: Maestro, ¿dónde vives? Y Él les dijo a ellos: vengan y lo verán. El dónde vives, cámbialo por el cómo vives. Y también te dará consecuencias muy importantes. El dónde vives no es solamente el lugar, porque se los respondió de una manera práctica. Los pájaros tienen nido, las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces creo que esa pregunta quedó absuelta, porque Jesús se planteó como un peregrino en la vida, como un peregrino en la realidad. Es un peregrino, es el peregrino del Padre que viene al mundo en una peregrinación a mostrarle al hombre ese itinerario maravilloso de la felicidad en el mundo. Entonces, Cristo peregrino te dice: ven conmigo y lo veréis. Pero en realidad lo que le quiere mostrar a los apóstoles es el cómo vive. ¿Cómo vive Jesús? Desposeído. ¿Cómo vive Jesús? Desarraigado. No desarraigado de la realidad, de la historia, del contexto, de la cultura. No. Al contrario, muy metido en ella, muy involucrado en todas las cosas, muy consciente, muy afín, muy conectado a toda la realidad del hombre, pero no instalado en nada, ni en nadie, sino en una actitud de peregrinaje, sabiendo superar todas las cosas, sabiendo estar en ellas sin depender de ellas. Entonces, qué importante me parece que todos y cada uno de nosotros comencemos a caminar con Cristo, pero sin dejarnos amarrar por las circunstancias, sino al contrario, sigámosle el paso a Jesús, vamos de la mano con Él, como se lo siguió María y las demás discípulas. Cada una de ellas iba de la mano de Él,
acompañándole y dejando que Él le llevara más allá, más allá. Recuerden ustedes claramente cuando el Señor le dice a Moisés, acércate, ven, acércate al fuego, a la zarza ardiendo. Jesús también nos quiere llevar a esa zarza ardiendo, a ese lugar sagrado, en donde está mi vida, como dice San Pablo a los Colosenses, oculta con Cristo en Dios. Encuentra a Cristo como María lo encontró en su historia y encontrarás el misterio de Dios. Así que ya lo sabes, en este capítulo, Cristo es nuestro principio, nuestro desarrollo y nuestro fin. Quien lo encuentra a Él, como María lo encontró, es feliz. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.